El 15 de octubre debía haber sido un día especial. Ana Cristina despertó con esperanza en el corazón, 35 años, 15 de los cuales había pasado casada con Íñigo, y hoy, en su cumpleaños, soñaba con pasar finalmente la noche con su marido. No en compañía de sus amigos, no frente al televisor con una cerveza en las manos y fútbol en la pantalla, sino justamente a solas, como en aquellos tiempos lejanos cuando apenas se conocían y todo el mundo parecía lleno de posibilidades. Ana trabajaba como contable en una pequeña empresa llamada Alfa Construcciones y su salario de 2.500 euros no le permitía lujos, pero para este día se había preparado especialmente. Gastó casi la mitad de su salario mensual en comida, compró un vestido nuevo, modesto, azul marino con cuello blanco, pero hermoso y que resaltaba su figura aún conservada. Pasó todo el día en la cocina de su apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio de 9 plantas, preparando los platos favoritos de Íñigo. Recordaba lo que a él le gustaba en los primeros años de matrimonio, su ensalada especial de patatas con jamón serrano y aceitunas, pollo asado con costra crujiente y patatas al horno con romero, tarta casera de 3 leches que había aprendido a hacer según la receta de su difunta madre. Ana pasó 3 horas preparando los bizcochos, cocinando la crema, untando cuidadosamente cada capa, decorándola con migas de los restos de masa. El apartamento de 2 habitaciones, comprado en 2010 principalmente con dinero de sus padres, ellos dieron la mayor parte, e Íñigo solo añadió 20.000 euros, estaba decorado con globos de la tienda más cercana. Ana incluso compró velas en hermosos candelabros, soñando con una cena romántica bajo su suave luz. Puso la mesa con la mejor vajilla, que solo se usaba en ocasiones especiales, el servicio blanco con borde dorado, regalo de bodas de la tía María de Alemania, se puso el vestido nuevo, se peinó, incluso se maquilló, algo que hacía cada vez menos en los últimos años. Íñigo debía llegar a las 7 de la tarde, así habían acordado por la mañana, cuando él, como siempre, se apresuraba al trabajo, tragándose el café de pie y gruñendo malhumorado algo sobre caprichos femeninos. Pero Ana prefirió no prestar atención a su tono, hoy era su cumpleaños, hoy todo debía ser diferente. A las 7 no había llegado. Ana se sentó ante la mesa bellamente puesta, miraba el reloj y escuchaba los sonidos del edificio. Tal vez se había averiado el ascensor. Tal vez se había retrasado en el trabajo. En su empresa comercial Materiales Centro había un periodo tenso, preparándose para el invierno. A las 8 tampoco había llegado. Ana comenzó a preocuparse, llamó varias veces al móvil, pero solo escuchaba el contestador automático, el abonado no está disponible temporalmente. La ensalada en la hermosa ensaladera de cristal se iba secando gradualmente, el pollo se enfriaba, las velas se derretían, formando charcos de cera en los candelabros. A las 9 de la noche Ana ya estaba sentada en la cocina llorando en silencio, mirando los platos fríos. Se quitó el vestido de fiesta, se cambió por una bata casera y pensaba, ¿dónde está? ¿Tal vez pasó algo serio? ¿Un accidente? ¿Problemas en el trabajo? A las 9:30 llamó a su jefe, Miguel. ¿Íñigo? Se sorprendió. Se fue a casa a las 4. Dijo que era el cumpleaños de su esposa. El corazón de Ana se encogió. Así que se acordaba. Se acordaba, pero no vino. A las 10 intentó llamar a su amigo Vicente, pero este respondía inseguro. ¿Íñigo? No, no lo he visto hoy. ¿Qué pasó? Entendió que mentía. En la voz de Vicente se escuchaba la incomodidad de alguien que encubre la infidelidad ajena. Las llaves chirriaron en la cerradura cerca de las 10:30. Ana se secó rápidamente las lágrimas, trató de arreglarse y se apresuró hacia la puerta, dispuesta a perdonar todo, con tal de que hubiera venido, con tal de que pasaran al menos una hora juntos en su cumpleaños. Íñigo, a sus 38 años, parecía mayor de su edad. El trabajo de gerente de nivel medio en la empresa comercial le resultaba difícil, estrés constante, necesidad de cobrar a los deudores, competencia con colegas más jóvenes y enérgicos.
Todo esto lo ahogaba en alcohol y había empezado a beber no ayer. Primero en las fiestas, luego los fines de semana, luego los viernes, y ahora prácticamente cada día encontraba una razón para aliviar el estrés. Hoy estaba especialmente ebrio, se tambaleaba, sosteniéndose de la pared, los ojos rojos y turbios, olía a alcohol y a perfume femenino penetrante de Chanel N grado 5, que definitivamente no pertenecía a Ana. En la camisa se veía una mancha de lápiz labial rojo brillante. Íñigo, querido, te estaba esperando. Comenzó Ana, extendiendo los brazos hacia él. Preparé tus platos favoritos, horneé una tarta. Pasa, sentémonos a la mesa. Íñigo la empujó bruscamente, casi derribándola. Déjame en paz con tus ternuras. Gruñó, sacando de detrás de la espalda algo envuelto en periódico arrugado. Ya me hartaste con tus celebraciones. Lo que le arrojó a la cara había sido en algún momento un ramo de rosas. Ahora eran rosas marchitas con pétalos caídos, algunos tallos rotos por la mitad, hojas amarillentas y enrolladas. Aquí tienes tus florecitas, gritó maliciosamente Íñigo, balanceándose. Por ahora no mereces más. Se encontró una princesa. Ana recogió con moción a los miserables restos del ramo, y entonces Íñigo comenzó a hurgar en los bolsillos de la chaqueta y los pantalones, sacando monedas. Céntimos, monedas de 10 y 20 céntimos, de 1 y 2 euros. Todo esto se lo tiró en la cabeza, en los hombros, las monedas tintineaban cayendo al suelo del recibidor. Toma. Cómprate algo bonito. Se reía burlonamente, mientras las pequeñas monedas rodaban por el linóleo. Te miro y me das náuseas. De verdad, náuseas. 15 años vivimos juntos, ¿y qué he conseguido? Envejeciste, engordaste, te vistes como un espantapájaros. Y encima te celebras el cumpleaños. 35 años. ¿Quién te va a querer así, dime? Ana estaba de pie con las rosas marchitas en las manos temblorosas, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Miraba a su marido, ojos rojos, cabello despeinado, manchas en la camisa, olor de otra mujer, y no reconocía a aquel joven del que se había enamorado en su momento. Íñigo mientras tanto pasó al dormitorio, golpeando fuertemente las puertas del armario, maldiciendo y buscando algo. Eres una carga, ¿entiendes? Gritaba desde allí, arrojando cosas. Siempre te quejas, siempre exiges algo. Que te dé flores, que te preste atención. ¿Y yo qué? ¿No soy un hombre? Tengo mi propia vida. Arruinaste toda la noche con tus expectativas. ¿Crees que tengo ganas de sentarme contigo y masticar tu comida? Salió del dormitorio con una pequeña bolsa deportiva en las manos, en la que metió apresuradamente ropa interior de cambio y una camisa. Tengo cosas más importantes que tus cumpleaños. Rugió, dirigiéndose hacia la puerta. Íñigo, espera, ¿a dónde vas? Preguntó Ana en voz baja, aún sin creer lo que estaba pasando. No es asunto tuyo. Voy con gente hermosa. Con los que me valoran. No como tú, que siempre andas con cara agria. Agarró las llaves del coche del estante junto al espejo. Y no me esperes. Tal vez no venga en 3 días, o tal vez en una semana. Así que quédate aquí con tus tartitas y velitas. La puerta se cerró tan fuerte que temblaron los cristales del armario del recibidor, y del estante cayó y se rompió una pequeña figurita de porcelana, regalo de los colegas del cumpleaños anterior. Ana se quedó sola entre las monedas esparcidas por el suelo, con las rosas marchitas en las manos temblorosas. En el apartamento se instaló un silencio pesado, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared y el murmullo lejano del televisor de los vecinos. Sabía a dónde había ido su marido. A casa de Soledad Ruiz, vendedora de 28 años de la tienda Productos en la calle vecina. Rubia con formas generosas y maquillaje llamativo, amante de los selfies y las cosas caras. El romance duraba ya 3 años, e Íñigo ni siquiera lo ocultaba especialmente.
Los vecinos hacía tiempo que cuchicheaban a sus espaldas, los colegas del trabajo le dirigían miradas compasivas, y su amiga Marina le decía directamente: Ana, es que él no te valora. Vive como si fuera soltero. Pero Ana lo soportaba todo. Soportaba y esperaba que recapacitara, que el amor por la familia, los recuerdos de su feliz comienzo vencieran. Lo justificaba: trabajo estresante, tensiones, crisis de la mediana edad. Pensaba que si ella fuera aún más paciente, aún más amable, aún más comprensiva, todo se arreglaría. Ana se arrodilló lentamente en el recibidor y comenzó a recoger las monedas. Cada céntimo le dolía en el corazón. Una moneda de 10 céntimos, con ella se puede comprar un panecillo en la tienda. Una de 5 céntimos, casi medio vaso de leche. Una de 1 céntimo, desgastada, con el escudo apenas distinguible. Íñigo le había arrojado monedas como a una mendiga, como a una pordiosera del metro. Cuando levantó la última moneda que había rodado bajo el mueble de los zapatos, algo dentro de ella se rompió. Como si se hubiera cortado una cuerda invisible que durante 15 años la había mantenido en sumisión, obligándola a soportar humillaciones, esperar lo mejor, creer en cambios. Ana se levantó, se sacudió las rodillas y miró la mesa festiva con la comida fría. La ensalada de patatas se había endurecido, el pollo se había enfriado en su grasa, la tarta de 3 leches permanecía tristemente huérfana en el centro de la mesa junto a las velas derretidas. Basta, pronunció en voz alta, y su propia voz le sonó extraña, firme y decidida. Basta de soportar, es suficiente. Fue al baño, se lavó con agua fría y se miró en el espejo. Sí, había cambiado durante estos años. Habían aparecido arruguitas alrededor de los ojos, las patas de gallo, como las llaman en las revistas. Hilos grises en el cabello castaño, que teñía cuidadosamente con tinte barato del supermercado. Kilos de más en la cintura y las caderas, resultado de comer por estrés y el estilo de vida sedentario. Pero en los ojos brilló algo nuevo, algo que no había estado allí durante muchos años. Determinación. Íñigo se equivocaba. Ella valía más. Mucho más que rosas marchitas y un puñado de monedas en la cara. Ana fue a la sala, se sentó ante el viejo portátil, regalo de sus padres para los 30 años, y abrió Internet. Era hora de averiguar cómo solicitar el divorcio. ¿Qué documentos se necesitaban, cuánto costaba, cuánto duraba el procedimiento? 15 años de humillaciones terminaron hoy, en su 35º cumpleaños. Ana ya no sería una víctima. Guardando las monedas en una pequeña caja de hojalata de galletas, aún servirían para el autobús al trabajo, para el pan en la tienda. Ana recordó involuntariamente a la tía María. Los recuerdos llegaron inesperadamente, como si alguien hubiera abierto las compuertas de la memoria. María Dinarte, hermana del padre, se fue a Alemania en los años 90. Entonces parecía una aventura increíble, una mujer joven de 25 años, sin marido, sin hijos, con una maleta gastada y conocimiento del alemán a nivel de programa escolar, se decidió por un paso tan desesperado. El padre consideraba a su hermana una loca. ¿Qué va a hacer allí? Limpiar suelos, decía, moviendo la cabeza. Y no se equivocó. Los primeros años María realmente trabajó como limpiadora en edificios de oficinas de Múnich, lavaba ventanas en restaurantes, limpiaba habitaciones en hoteles baratos. Pero a diferencia de muchos emigrantes que se quedaron en trabajos mal pagados, ella no se rindió. La tía María era una mujer especial. Ana la recordaba desde la infancia, alta, elegante, con ojos grises inteligentes y mirada decidida. Nunca se había casado, a las preguntas de los familiares respondía con una sonrisa: no encontré a alguien digno. Los hombres la rodeaban, pero ella era exigente e independiente. Mejor estar sola que con alguien que no te valora, solía repetir la tía María. Una mujer debe ser autosuficiente, Ana. Un hombre en la vida es maravilloso, pero debe complementarte, no reemplazar tu personalidad.
Cuando Ana a los 20 años se iba a casar con Íñigo, la tía María fue la única en la familia que se manifestó en contra de esa decisión. Vino especialmente de Alemania por 2 semanas, supuestamente de vacaciones, pero Ana luego entendió que el objetivo principal de la visita era tratar de disuadir a su sobrina de dar un paso irreflexivo. Ana, veo a este chico completamente, decía durante su última visita a España, un mes antes de la boda. Estaban sentadas en la cocina del apartamento de los padres, tomando té con mermelada de frambuesa, y la tía la miraba atentamente con sus ojos penetrantes. Es un hombre débil. Y los hombres débiles se vuelven crueles cuando sienten su debilidad. Empiezan a afirmarse a costa de los que son más débiles. Tía María, usted simplemente no lo conoce. Objetaba entonces Ana enamorada. Él me ama. Se preocupa por mí. Promete que seremos felices. Amar no es solo decir palabras bonitas, querida, respondió tristemente María, tomándola de la mano. Es respetar, apoyar, valorar. Es compartir tanto las alegrías como las dificultades por igual. Y tú, Íñigo, veo algo malo en sus ojos. Te percibe como una propiedad, no como una compañera igual. Pero yo lo amo. Repetía obstinadamente Ana. Lo sé, querida. Y precisamente por eso me duele. Pero si has decidido, es tu derecho. Solo recuerda, nunca es tarde para cambiar tu vida si va por el camino equivocado. Nunca es tarde para decir basta y empezar de nuevo. Después de la boda, la comunicación con la tía no se interrumpió, pero se volvió más rara y cautelosa. María escribía cartas regularmente y los últimos 5 años se habían estado escribiendo por correo electrónico. La tía contaba sobre su vida en Alemania, pero de alguna manera modestamente, sin detalles. Ana sabía que tenía algún negocio relacionado con panadería, que alquilaba una pequeña panadería y ganaba bien, pero no se imaginaba la escala de su éxito. Querida Ana, escribía la tía en sus cartas, siempre empezando exactamente así. ¿Cómo van las cosas con Íñigo? Tan raramente hablas de él en tus cartas. Espero que todo esté bien. Recuerda lo que te dije antes de la boda. Una mujer debe ser feliz, no paciente. La felicidad no es un lujo, sino una necesidad. Ana respondía cautelosamente, sin quejarse abiertamente, pero tampoco describiendo un idilio familiar. ¿Cómo contar a la tía, que vive a miles de kilómetros, que el marido bebe cada vez más y más a menudo? ¿Que la engaña ya no por primera vez? ¿Que tiene miedo de sus arrebatos de ira, cuando puede empujar o golpear accidentalmente? ¿Que los últimos años viven como extraños en el mismo apartamento? Íñigo trabaja mucho, se cansa, escribía. Con nosotros todo está normal, no se preocupe. Y la tía, aparentemente, leía entre líneas, porque sus cartas se volvían cada vez más preocupadas. La última carta de la tía María llegó exactamente hace un mes, el 14 de septiembre. Ana recordaba esa fecha porque ese día tuvo una pelea especialmente dura con Íñigo. Había llegado a casa borracho, hizo un escándalo porque la cena se había enfriado y se fue a dormir a casa de Ruiz. Y por la mañana, revisando el correo en el trabajo, Ana encontró una carta de la tía. Era de alguna manera especial, triste y preocupante. Mi querida Ana. Me siento mal últimamente, los médicos hablan de problemas serios del corazón. La edad cobra su precio, ya tengo 61 años. Pero no me arrepiento de nada en mi vida. Construí lo que quería construir, ayudé a las personas que consideraba dignas de ayuda. Ana, has soportado demasiado tiempo lo que no se puede soportar. Sé lo que pasa en tu familia, hay personas que me cuentan la verdad. No te sorprendas, siempre he seguido tu destino, aunque desde lejos. Sé fuerte, querida. No te dejes lastimar. La vida es una, y debe vivirse con dignidad. No hay vida de repuesto. Si algo me pasa, recuerda, siempre creí en ti más de lo que tú misma crees en ti. Eres más fuerte de lo que piensas. Tienes fuerza interior,
simplemente no la has usado. Con amor y fe en ti, tía María. P. Mi imperio de panaderías, Marias Brot, ahora tiene 12 establecimientos en Múnich y alrededores. La panadería central produce más de 1000 kilogramos de pan al día. ¿Quién habría pensado que una exlimpiadora llegaría tan lejos? Lo principal en la vida es nunca rendirse y no permitir que otros decidan por ti cómo vivir. Ana entonces no entendió todas las indirectas. Pensó que la tía hablaba de algunos pequeños ahorros, tal vez unos miles de euros o un pequeño apartamento. Agradable, por supuesto, pero no más. Ni siquiera se le ocurrió la idea de una herencia seria. Ahora, sentada entre los restos de su cumpleaños, entre rosas marchitas y monedas en el suelo, Ana releía esa carta en su memoria. Sé fuerte. No te dejes lastimar. Como si la tía María hubiera previsto exactamente esa noche, exactamente ese momento de humillación. Ana entró en su correo electrónico. No había recibido respuesta a su última carta de la tía. Había escrito a la tía sobre problemas en el trabajo, sobre que pensaba cambiar de lugar, pedía consejo. Normalmente María respondía rápido, en unos días. Algo inquietante se movió en su pecho. ¿Y si algo le había pasado a la tía? ¿Y si sus presentimientos sobre la salud resultaron proféticos? En la carta mencionaba problemas del corazón, se quejaba de fatiga. Ana escribió un mensaje corto: querida tía María. ¿Cómo se encuentra? Me preocupa mucho que no haya respuesta a mis cartas durante tanto tiempo. Escriba, por favor, aunque sean un par de líneas, para que sepa que todo está bien con usted. Aquí tampoco todo va bien, pero de eso después. Lo principal es su salud. La abrazo fuerte. Ana. Después de enviar la carta, cerró el portátil y fue a recoger la mesa. Mañana al trabajo a las 9, la vida continúa. Pero algo había cambiado en ella de manera irreversible. Íñigo había cruzado la línea tras la cual no había vuelta a la antigua sumisión. Guardando el pollo frío en el refrigerador, tirando la ensalada al cubo de basura, Ana pensaba en la tía María y sus palabras. En cómo a los 25 años se decidió a cambiar su vida radicalmente. En que nunca es tarde para decir basta. María tenía razón, mejor estar sola que con alguien que no te valora. Acostándose en la cama vacía, escuchando el silencio del apartamento donde no había ronquidos de borracho ni olor a alcohol, Ana sintió un alivio extraño. Por primera vez en muchos años se dormía no con miedo del día siguiente, sino con determinación de cambiar algo. La tía María le había enseñado lo principal: la dignidad vale más que la tranquilidad. Y mañana Ana empezaría una nueva vida. A la mañana siguiente Ana se levantó a la hora habitual, a las 6:30. El despertador sonaba insistentemente, arrancándola de un sueño pesado lleno de sueños extraños sobre la tía María y unos pasillos interminables. Fuera de la ventana, la mañana de octubre se veía gris y lluviosa, a tono con su estado de ánimo. Íñigo no estaba en casa, la cama intacta. En la mesita de noche había una nota con letra tosca: recojo mis cosas mañana por la noche. No estorbes. Incluso en la nota se las arreglaba para ser grosero. Ana se preparó café en una cafetera turca, para una porción, inusualmente poco, comió un bocadillo con queso y se preparó para ir al trabajo. El día prometía ser normal: informe mensual para Hacienda, revisión de documentos de proveedores, peleas con la contabilidad de la empresa constructora que debía a Alfa Construcciones por materiales. A las 8 de la mañana, cuando ya se ponía la chaqueta de trabajo y revisaba el contenido de su bolso, sonó el teléfono de casa. La llamada era áspera, insistente, cortando el silencio matutino del apartamento. El número que aparecía era desconocido, de Madrid. ¿Ana Cristina Vega?, preguntó una voz masculina con un ligero acento apenas perceptible. La voz era oficial, pero no fría, más bien cautelosamente comprensiva. Sí, dígame, respondió Ana, mirando automáticamente el reloj. Quedaban 15 minutos para el autobús. Me llamo Alejandro Bueno,
represento al bufete jurídico internacional Sócrates y Asociados. La llamo por encargo del notario alemán señor Steinberg de Múnich. Tengo para usted una noticia muy importante, pero lamentablemente triste. El corazón de Ana dio un vuelco doloroso, y sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. Ya sabía lo que iba a escuchar, pero se negaba a creerlo. Su tía, María Dinarte, falleció hace 3 días, el 13 de octubre, a las 3:30 de la madrugada, de un infarto agudo de miocardio. Le ruego acepte mi más sentido pésame por su pérdida. Ana se sentó lentamente en la silla junto a la mesa del teléfono. La tía María había muerto el 13 de octubre, 2 días antes de su cumpleaños. Resultaba que esa noche, cuando se preparaba para la celebración y ponía la mesa, la tía ya no estaba viva. ¿Cómo pasó? Apenas pudo pronunciar, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Según los médicos de la ambulancia, no sufrió. El ataque al corazón ocurrió mientras dormía, la muerte fue instantánea. El cuerpo lo encontró la criada Elga a la mañana siguiente, cuando vino a limpiar la casa. María yacía en su cama, se veía tranquila, como si simplemente durmiera. Bueno, hablaba delicadamente, pero de manera profesional, como una persona acostumbrada a dar tales noticias. Ana escuchaba y no podía creer. La tía María, tan viva, enérgica, llena de planes, se había ido de la vida de un momento a otro. El funeral ya se realizó, continuó bueno, anteayer, según su última voluntad. Cremación, sin ceremonias, solo los amigos más cercanos y socios comerciales. María no amaba la pompa y pidió prescindir de despedidas largas. Ni siquiera sabía. Habría venido, susurró Ana. María había previsto esto y especialmente en el testamento pidió no informar a los familiares hasta completar el funeral. Decía, no quiero que Ana gaste los últimos dineros en un billete a Alemania y se atormente por no haber llegado a tiempo a despedirse. Que me recuerde viva. Ana cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Incluso al redactar el testamento, la tía María pensaba en ella, se preocupaba por su situación financiera. Ana Cristina, entiendo que la noticia es impactante, pero necesito comunicarle algo más muy importante. María dejó un testamento, redactado el mes pasado, en el que usted es nombrada única heredera de todos sus bienes. ¿Qué bienes?, preguntó Ana automáticamente, aún sin salir del shock. Se trata de una suma muy considerable, dijo Bueno cautelosamente. María era propietaria de la cadena de panaderías Mariasbrot en Múnich y alrededores, 12 establecimientos en funcionamiento, panadería central con equipamiento moderno, 2 grandes tiendas que comercializan sus productos. La evaluación independiente del valor del negocio asciende a 15 millones de euros. Más inmuebles, casa en un distrito prestigioso de Múnich, apartamento en Berlín, casa de campo en los Alpes cerca de Garmisch-Partenkirchen. Y fondos monetarios en varias cuentas, alrededor de 2 millones de euros en efectivo. Ana sintió que no podía respirar. 17 millones de euros. Tales cantidades no las había visto ni en películas sobre oligarcas. No. ¿No se equivoca?, susurró. ¿Tal vez es otra Ana? Los documentos han sido verificados múltiples veces. Ana Cristina Vega, hija de Sergio Vega, sobrina de María Dinarte. Datos del pasaporte, dirección de registro, lugar de trabajo, todo coincide. Pero hay una condición que María estableció en el testamento. Una condición bastante inusual. Bueno calló, como escogiendo las palabras correctas. La herencia pasará a usted solo en el caso de que dentro de 18 meses desde el momento de la muerte de la tía, es decir, hasta el 13 de abril de 2027, usted oficialmente solicite el divorcio de su marido y lleve el asunto hasta la disolución real del matrimonio. No simplemente presente la solicitud, sino que reciba en sus manos el certificado de disolución del matrimonio. ¿Qué? Ana no pudo creer a sus oídos. ¿Cómo es eso? María fue muy precisa en las formulaciones.
Permítame citar el texto exacto del testamento. Mi sobrina Ana ha soportado demasiado tiempo las humillaciones de un hombre indigno que no la valora como persona ni como mujer. Si encuentra en sí misma las fuerzas para liberarse de estas cadenas en el plazo de 1 año y medio después de mi muerte, entonces tendrá la oportunidad de vivir dignamente e independientemente. Si prefiere seguir arrastrando una existencia miserable junto a un tirano, conformándose con el papel de víctima, entonces mi dinero pasará a una fundación benéfica de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Ana se quedó petrificada. La tía María sabía. De alguna manera sabía toda la verdad sobre su matrimonio con Íñigo, sabía sobre el alcoholismo, las infidelidades, las humillaciones. ¿Pero cómo podía saber?, preguntó Ana. María era una mujer muy previsora. Tenía fuentes de información en España. Periódicamente recibía datos sobre su vida a través de conocidos que a veces viajaban de su ciudad a Alemania por trabajo. Perdone la falta de tacto, pero sabía sobre los problemas con el alcohol de su esposo, sobre su romance con cierta Soledad Ruiz, sobre casos de maltrato físico. Ana sintió como el rubor cubría su rostro. Así que la tía sabía todo, mientras ella en sus cartas trataba de aparentar bienestar. Hay varias condiciones importantes más, continuó Bueno. Hasta el momento de presentar la solicitud de divorcio no tiene derecho a informar sobre la herencia al marido o a cualquier otro familiar. María previó que el esposo podría tratar de impedir el divorcio o reclamar derechos sobre la herencia como bienes adquiridos conjuntamente en el matrimonio. ¿Y si no solicito el divorcio? ¿O no llego a tiempo?, preguntó Ana, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Entonces exactamente dentro de 18 meses, el 13 de abril de 2027, todos los bienes pasarán automáticamente a la Fundación Internacional Nuevo Comienzo, que ayuda a mujeres a salir de relaciones abusivas y comenzar una vida independiente. María era una de las fundadoras y principales patrocinadores de esta fundación. Bueno le dio tiempo para asimilar lo escuchado. Ana estaba sentada con el auricular en la mano tratando de acostumbrarse a la idea de que su vida acababa de cambiar radicalmente. Ana Cristina, mi tarea como representante de la parte alemana es controlar el cumplimiento de las condiciones del testamento y documentar cada etapa del proceso. Pero hasta que usted solicite el divorcio, no puedo reunirme con usted ni discutir los detalles de la herencia. Esta también es una condición del testamento. Ningún contacto hasta tomar la decisión final. Entonces debo decidirme primero por el divorcio por mi cuenta, y solo después. Exactamente. María quería estar absolutamente segura de que su decisión sobre el divorcio se tomara por convicciones internas, no bajo la influencia del conocimiento sobre la herencia. Solo después de presentar la solicitud en el juzgado podremos reunirnos y discutir todas las formalidades. Ana anotó el número de su teléfono móvil. Después de la conversación colgó el auricular y se quedó mucho tiempo sentada, mirando fijamente un punto. 17 millones de euros. Divorcio. 18 meses. Y lo principal, la tía María, que incluso después de morir trataba de salvarla de la vida humillante con Íñigo. Ana llegó 2 horas tarde al trabajo, pero el jefe Pedro, al ver su rostro lloroso, no la regañó. ¿Qué pasó, Ana? ¿Tal vez se vaya a casa? Mi tía murió, dijo en voz baja. En Alemania. Mis condolencias. Váyase a casa, descanse. Los informes pueden esperar. Pero Ana se quedó. Necesitaba tiempo para pensar, y en casa solo la esperaban recuerdos de la humillación de ayer y la decisión que podía cambiar toda su vida. Todo el día estuvo sentada sobre documentos pensando en una sola cosa: la noche de ayer con rosas marchitas y moneditas en la cara no había sido simplemente una humillación. Había sido una señal del destino. La tía María murió exactamente cuando Ana más necesitaba apoyo y fe en sí misma. Pero la tía no le había regalado simplemente dinero. Le había regalado una prueba, una verificación de la disposición a cambiar su vida.
El dinero solo llegaría a esa Ana que encontrara en sí misma el valor para romper con el pasado. Al atardecer Ana tomó la decisión. Solicitaría el divorcio. Y no por el dinero, aunque 17 millones de euros, por supuesto, cambiaban radicalmente las perspectivas. Solicitaría el divorcio por ella misma, por su dignidad, por la memoria de la tía que creía en ella más que ella misma. Al final del día laboral Ana se afirmó definitivamente en su decisión. Solicitaría el divorcio de Íñigo. Además, lo haría por sus propios motivos. La noche de ayer con rosas marchitas y moneditas en la cara se había convertido en esa gota que colmó el vaso de su paciencia. Sobre la herencia trataba de no pensar por ahora, era una historia aparte, que podía suceder o no. Lo primero era encontrar un buen abogado. Ana pasó la noche estudiando información en Internet, leyendo reseñas sobre abogados de la ciudad, estudiando su especialización y el costo de los servicios. La mayoría de los abogados de familia cobraban por llevar un caso de 50 a 100.000 euros, dinero considerable para su presupuesto, pero no había marcha atrás. Entre una docena de nombres destacaba Andrés Salomón, abogado de familia experimentado con 20 años de experiencia, especializado en la defensa de los derechos de las mujeres en divorcios. Las reseñas sobre él eran exclusivamente positivas, aunque el costo de sus servicios era uno de los más altos de la ciudad. El martes por la mañana Ana pidió cita con Salomón. Su oficina se ubicaba en el centro de la ciudad, en un hermoso edificio antiguo con techos altos y decoraciones de estuco. La placa en la entrada decía, Salomón A, Derecho de Familia, Defensa de Derechos de la Mujer. El propio Andrés resultó ser un hombre de unos 45 años, alto y atlético, con sienes grises y ojos grises inteligentes. En su rostro se veía la huella del cansancio de alguien que ha visto mucho en la vida, pero que conservaba la capacidad de compasión. Siéntese, Ana, dijo, señalando una cómoda butaca frente a su escritorio. Cuénteme qué la trajo aquí. Ana comenzó desde el principio, como conoció a Íñigo en la universidad en segundo año, como él la cortejaba hermosamente, le regalaba flores y la llevaba al cine, como le propuso matrimonio solemnemente en el parque junto a la fuente. Como los primeros años de matrimonio fueron relativamente felices, como nacían y morían las esperanzas de tener hijos, como gradualmente todo cambió para peor. Al principio simplemente se volvió irritable, contaba, mirando por la ventana a los árboles otoñales. Trabajo estresante, decía, la dirección presiona, los colegas lo traicionan. Luego empezó a beber los fines de semana para aliviar el estrés. Luego los viernes. Y los últimos 3 años bebe prácticamente todos los días. Salomón escuchaba atentamente, haciendo ocasionalmente anotaciones en su libreta. Su rostro permanecía profesionalmente neutral, pero en los ojos se leía comprensión y compasión. ¿Hubo maltrato físico? Preguntó directamente. Ana dudó. Luego se remangó la blusa, mostrando un moretón amarillo verdoso en el antebrazo. Dice que es accidental. Que me empujó sin querer durante una pelea. Pero me empuja cada vez más a menudo y cada vez más fuerte. Temo que tarde o temprano la casualidad termine en hospital. Sacó el teléfono, puso una grabación de hace un mes. En el altavoz se escuchó la voz borracha y maliciosa de Íñigo. Tú, idiota, ¿entiendes siquiera que sin mí no eres nadie ni nada? ¿Quién te va a querer así, dime? Te echo de casa y vivirás en un basurero. Y el apartamento te lo quito, y todo lo demás. Todavía me vas a pagar por todo, acuérdate. Bien que grabara, aprobó el abogado. ¿Hay testigos de lo que pasa? Los vecinos escuchan peleas constantes. El policía de Barrio Pérez vino 2 veces a llamadas cuando gritaba especialmente fuerte. Redactó actas por alteración del orden público. ¿Infidelidades? Soledad Ruiz, 28 años, vendedora en una tienda. El romance dura 3 años. Andrés movió la cabeza. Ni siquiera lo oculta especialmente. Base probatoria más que suficiente.
Ahora sobre finanzas y propiedades. ¿Qué hay en propiedad común? Apartamento de 2 habitaciones, Ana sacó los documentos de propiedad. Pero se compró principalmente con dinero de mis padres. Ellos dieron la mayor parte del costo total. Tengo un recibo de mis padres y documentos bancarios que confirman la transferencia de fondos. Formalmente mi parte constituye el 75%. ¿Automóvil? Un SEAT del 2019, registrado a nombre de Íñigo, pero comprado después de la boda con dinero común, formalmente bienes adquiridos conjuntamente. No hay nada más significativo, ni casa de campo, ni otros coches, ni objetos valiosos. ¿Hijos? No. Ana bajó los ojos. Desafortunadamente, no pudimos. Por razones médicas. No habían tenido hijos debido a problemas de salud de ella, y esto siempre había sido un tema doloroso en su matrimonio. Íñigo durante mucho tiempo la culpó de ser una mujer incompleta, y en los últimos años esto se había convertido en otra razón para reproches e insultos. Salomón dejó los documentos y la miró seriamente, de manera escrutadora. Ana, debo advertirle honestamente de antemano. Si su marido se opone activamente al divorcio, el proceso puede alargarse de 1 a 2 años. Puede presentar demandas reconvencionales, exigir procedimientos de conciliación, disputar la división de bienes. Psicológicamente será muy duro. ¿Está preparada para una lucha tan prolongada? Estoy preparada, respondió Ana firmemente, sorprendiéndose a sí misma por la seguridad en su voz. Excelente. Ahora sobre el costo de mis servicios. Normalmente cobro por llevar un caso de divorcio de principio a fin 75.000 euros. Tasas estatales, peritajes y otros gastos se pagan por separado. La suma total puede llegar a 100.000 euros. Pero para mujeres que se encuentran en situación vital difícil, estoy dispuesto a proporcionar pago a plazos. Ana asintió. Tenía pequeños ahorros, exactamente unos 80.000 euros, ahorrados para caso de enfermedad o pérdida de trabajo. Prácticamente todos sus ahorros se irían en el divorcio, pero no había otra salida. Hay otro punto importante, dijo Salomón, recostándose en la butaca. ¿Cuál fue el momento decisivo? Por su relato, los problemas en el matrimonio duran ya varios años. ¿Por qué la decisión sobre el divorcio llegó exactamente ahora? Ana reflexionó. Contar sobre la herencia no podía por las condiciones del testamento, pero necesitaba explicar de alguna manera su repentina determinación. Anteayer fue mi cumpleaños, dijo lentamente, sintiendo cómo llegaban los recuerdos. Pasé todo el día preparando una cena festiva, esperando que mi marido llegara a casa. Gasté mucho dinero en productos, compré un vestido nuevo, horneé una tarta según la receta de su madre. Y él llegó a las 11:30 borracho, me tiró rosas marchitas a la cara y me echó monedas en la cabeza. Dijo que no merecía más, me llamó una carga. Después se fue a casa de su amante. Andrés frunció el ceño, en sus ojos pasó algo personal, doloroso. Entiendo. A veces se necesita exactamente esa última gota para entender que ya no se puede seguir soportando. Calló, luego añadió más bajo. Sabe, Ana, tuve una historia similar en la vida. No exactamente personal, más bien profesional, pero muy dolorosa. Mi difunta esposa Elena trabajaba como psicóloga y a menudo se encontraba con casos de violencia doméstica. Una de sus clientas soportó mucho tiempo golpes del marido, no se decidía a presentar denuncia. Elena trataba de apoyarla, convencerla de dirigirse a la policía, pero la mujer posponía todo. Su voz se volvió más baja. Terminó con que el marido la mató a golpes durante otro ataque de ebriedad. Elena sufrió mucho por no haber podido salvar a esa mujer. Después de ese caso organizó un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica, y yo comencé a especializarme en la defensa de tales mujeres en el juzgado. ¿Y su esposa? Murió hace 5 años de cáncer.
Pero esos 10 años que vivimos juntos después de esa historia, ella fue realmente feliz ayudando a otras mujeres. Precisamente por eso me dedico a tales casos. Cada mujer tiene derecho a la dignidad y la seguridad. Ana sintió que había encontrado no solo a un profesional, sino también a un aliado, a una persona que entendía su situación no solo como abogado, sino como ser humano con experiencia dolorosa. ¿Qué debo hacer después? Reunimos el paquete completo de documentos lo más rápido posible. Certificados sobre sus ingresos y los ingresos del marido, documentos sobre todos los bienes comunes, testimonios de testigos, vecinos que escucharon peleas, el policía de barrio que vino a las llamadas. Certificados médicos sobre golpes, si acudió al médico. Y lo más importante, presentamos la solicitud en el juzgado lo más rápido posible. ¿Y si se entera de antemano y trata de hacer algo? Por eso necesitamos rapidez. Reuniremos todos los documentos en una semana, presentaremos la solicitud y solo después él recibirá la citación judicial. Entonces ya será tarde para prevenir algo, el proceso se iniciará automáticamente. ¿Y se puede exigir que se vaya del apartamento antes de la decisión del juzgado? Considerando que la mayor parte del apartamento le pertenece a usted y hay pruebas de su comportamiento agresivo, se puede presentar una solicitud sobre determinación temporal del lugar de residencia. Pero este es un procedimiento separado, que también requiere tiempo. Por la noche Ana regresó a casa con un plan claro de acción y firme determinación de llevar el asunto hasta el final. Íñigo aún no aparecía, aparentemente se instalaba en casa de Ruiz. Sacó todos los documentos familiares, comenzó a hacer una lista de testigos, a preparar certificados. La vecina tía Valle se había quejado más de una vez de los gritos de su apartamento e incluso había ofrecido ayuda. La colega del trabajo Marina había visto moretones en sus manos y preguntaba sobre su origen. El policía de Barrio Pérez había redactado 2 veces actas por alteración del orden público. Alrededor de las 10 de la noche se cerró la puerta de entrada de golpe. Íñigo había regresado, no tan borracho como el día del cumpleaños, pero tampoco sobrio. Olía a cerveza y cigarrillos, la camisa arrugada, ojos rojos. «Ah, la querida esposa está en casa sentada», murmuró, pasando a la cocina por otra botella. «¿Qué hay para cenar? ¿O todavía estás ofendida conmigo por anteayer?» Ana estaba sentada a la mesa con documentos, pero rápidamente los escondió en una carpeta. El corazón comenzó a latir más rápido, ahora le esperaba la conversación más difícil de su vida. «Íñigo, necesitamos hablar seriamente». «¿De qué más?» Abrió el refrigerador, sacó una cerveza, la abrió con un clic. «Si es sobre anteayer, tú misma tuviste la culpa. Me montaste aquí un teatro con tu cumpleaños, me presionaste con lástima. No es sobre anteayer. En general sobre nuestra vida, sobre nuestras relaciones». Íñigo miró atentamente a su esposa. En su voz sonaba algo nuevo, determinación tranquila y fría que no había escuchado antes. «Creo que deberíamos vivir separados por un tiempo», dijo Ana, sorprendiéndose ella misma de la firmeza de su propia voz. «Pensar seriamente sobre lo que pasa entre nosotros, que nos damos mutuamente y que queremos de la vida». «¿Qué?» Íñigo se atragantó con la cerveza. «¿Me estás echando de casa? Te propongo que temporalmente te mudes y vivas separado. Tienes donde quedarte». La alusión a Ruiz era más que transparente. Íñigo se puso rojo, pero no de vergüenza, sino de ira. «¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? Esta es mi casa. Estoy empadronado aquí». «No», respondió Ana tranquilamente, sacando de la carpeta los documentos de propiedad. «Esta es mi casa. Comprada principalmente con dinero de mis padres. Mira los certificados de propiedad compartida». Íñigo agarró los papeles, los recorrió con los ojos y se enfureció aún más al ver que la parte de la esposa realmente constituía el 75% del apartamento. «¿Te consultaste con un abogado acaso?», preguntó maliciosamente, arrojando los documentos sobre la mesa.
Me consulté, respondió Ana honestamente. Íñigo se levantó, se acercó más, cernéndose sobre ella. Ana conocía este truco, siempre trataba de intimidarla con su altura y peso, hacerla sentir pequeña e indefensa. Escúchame atentamente, idiota, masculló entre dientes. Nadie te ha abandonado durante 15 años. Nadie, excepto yo, va a vivir contigo. Mírate en el espejo. ¿Quién te va a querer así? Así que termina tus fantasías y vive tranquila, como vivías. No, respondió Ana en voz baja pero inflexible. Todo terminó, Íñigo. Definitiva e irrevocablemente. Él alzó la mano con gesto habitual, pero Ana no se echó atrás, no se encogió como solía. Lo miraba tranquila y firmemente. La mano se quedó congelada en el aire. ¿Qué? ¿Te volviste completamente loca? Siseó, sin entender qué pasaba. Simplemente dejé de tenerte miedo. Íñigo bajó la mano, caminó por la habitación, tratando de entender por qué los métodos habituales de influencia de repente dejaron de funcionar. Bien, dijo finalmente, tratando de hablar más calmado. Vive sin mí una semanita. Veremos cómo cantas cuando se acabe el dinero y no haya quien cambie una bombilla. Y luego volverás arrastrándote hacia mí y pedirás perdón de rodillas. Recogió cosas en la bolsa deportiva y se dirigió hacia la puerta. Y no pienses que te voy a dar el divorcio así de fácil, si acaso tales ideas se te meten en la cabeza. Gritó por encima del hombro. Vas a sufrir conmigo hasta el final de la vida. La puerta se cerró de golpe y Ana se quedó sola. Por primera vez en muchos años sintió no miedo y soledad, sino un alivio increíble. Como si se hubiera quitado de los hombros una carga enorme que había llevado tanto tiempo que había olvidado cómo era respirar a pleno pulmón. El primer paso estaba dado. Mañana presentaría los documentos para el divorcio, y solo después podría contactar con el representante del notario alemán. Pero la decisión más importante había sido tomada no por dinero, sino por su propia dignidad. 2 semanas pasaron sorprendentemente tranquilas e incluso alegres para Ana. Íñigo no aparecía, no llamaba, no hacía escenas bajo las ventanas. Ana en este tiempo preparó todos los documentos para el divorcio, dio testimonios detallados a Salomón, reunió certificados sobre ingresos, documentos médicos, testimonios de testigos. El abogado trabajó cuidadosamente cada detalle del caso y a principios de noviembre presentó la demanda en el juzgado de lo civil del Distrito Centro. Ahora queda esperar, le dijo a Ana después de presentar los documentos. La citación al demandado la enviarán en 1 semana y la primera audiencia la fijarán en mes y medio. Solo después de presentar la solicitud en el juzgado Ana llamó a Alejandro Bueno e informó sobre su decisión. La felicito por el comienzo de una nueva etapa de vida, dijo el representante del notario. Ahora podemos reunirnos y discutir todos los detalles. Mañana estaré en su ciudad por asuntos, podemos vernos en el Café Vieja Europa a las 2 de la tarde. Durante estas 2 semanas Ana como que revivió. Perdió 3 kilos simplemente por dejar de comer por estrés. Se compró ropa nueva, una blusa brillante y una falda hermosa que resaltaban su figura atractiva. Se hizo un nuevo corte de pelo y se tiñó el cabello en un nuevo tono. Ana, estás floreciendo. Le decía su amiga Marina durante el descanso del almuerzo. Los ojos brillan, la postura es otra. ¿Es todo porque ese alcohólico finalmente se fue? Probablemente, respondía Ana, sin decidirse a contar la verdad sobre sus planes ni siquiera a su mejor amiga. La reunión con Bueno transcurrió en ambiente profesional. Alejandro trajo consigo una carpeta voluminosa con documentos, copias del testamento con traducción al español, certificados sobre el valor de las propiedades, fotografías de las panaderías e inmuebles. Aquí está la panadería central en Marienplatz, mostraba las fotografías. El lugar más prestigioso de Múnich. El alquiler de 1 metro cuadrado aquí cuesta como su salario mensual. Y aquí está la casa residencial de su tía en el distrito de Bogenhausen, donde viven solo personas muy adineradas.
Ana hojeaba documentos y fotografías, aún sin creer que esto pudiera convertirse en su propiedad. La condición principal se cumplió, usted solicitó el divorcio por iniciativa propia, sin saber sobre la herencia, resumió Bueno. Ahora mi deber es seguir el curso del proceso de divorcio y ayudarla en caso de surgir obstáculos. La citación llegó a Íñigo al trabajo el miércoles, 11 de noviembre. Por la noche irrumpió en el apartamento como un huracán, abriendo la puerta con sus llaves. ¿Solicitaste el divorcio? Rugió desde la entrada, agitando la citación judicial. Tú, desgraciada, ¿realmente solicitaste el divorcio? Ana estaba sentada en el sofá con un libro, la biografía de Coco Chanel, que había querido leer hacía tiempo pero nunca había tenido tiempo ni ganas. Tranquilamente lo dejó y miró a su marido. Lo solicité, dijo sin emociones. ¿Con qué derecho? Llevamos 15 años juntos. 15 años. Precisamente por eso lo solicité. 15 años de humillaciones son suficientes. Íñigo se movía por la habitación como una fiera en jaula. La cara roja de ira y alcohol, ojos enloquecidos, movimientos bruscos y amenazantes. Todo esto te lo metió en la cabeza tu madre. Gritaba. O tus amigas te aconsejaron. Marina, esa desgraciada, seguro. Tomé la decisión yo misma. Sin consejos de nadie. ¿Pero qué te has creído? Íñigo se detuvo frente a ella, cernéndose amenazadoramente. ¿Quién te necesita? Ya tienes 35 años. Vieja, gorda, fea. Yo soy el único hombre que aceptó vivir contigo. Y voy a vivir aquí, quieras o no. No, no vas a vivir, respondió Ana con el mismo tono tranquilo. Su imperturbabilidad sacaba a Íñigo de quicio más que gritos y lágrimas. Estaba acostumbrado a que su esposa le tuviera miedo, se asustara de la voz alzada, estuviera dispuesta a todo por terminar el escándalo. ¿Crees que te voy a dar el divorcio así de fácil? Gritó. Ni hablar. Voy a pleitar hasta el final. Te quito el apartamento. Vas a estar en la calle. Pleitea, respondió Ana tranquilamente. Es tu derecho legal. Íñigo se sentó enfrente, cambiando bruscamente de táctica. Su cara tomó expresión lastimosa, la voz se volvió más suave y penetrante. Ana, ¿qué estás haciendo? Comenzó a hablar casi cariñosamente. Bueno sí, a veces bebo. Bueno sí, tenemos problemas. Pero somos una familia. Llevamos tantos años juntos. Dejo a esa Sole para siempre, te lo juro. Empezamos todo de nuevo, como en la juventud. Es tarde, Íñigo. ¿Por qué tarde? Voy a cambiar. Dejo de beber completamente. Encuentro otro trabajo, más tranquilo. Vamos a algún lado a descansar, de vacaciones. Ya prometiste esto muchas veces. Nada cambió. Y no va a cambiar. Pero ahora es diferente. Le agarró las manos, y ella sintió con asco el olor a alcohol y tabaco. Entendí que te estoy perdiendo. Esto me hizo recapacitar. Dame una oportunidad más. Ana liberó cuidadosamente las manos. No, Íñigo. La decisión es definitiva y no admite apelación. Íñigo se levantó de un salto, comenzó otra vez a caminar por la habitación, agitando los brazos. Tienes un amante. Salió de repente. Por eso te volviste tan valiente. ¿Quién es? ¿Ese abogado tuyo con quien te consultaste? ¿O alguien del trabajo? No hay nadie. Mientes. Le señaló con el dedo. Si no, ¿de dónde viene tanta desfachatez? ¿De dónde el dinero para el abogado? ¿Quién te lavó el cerebro? Ana se levantó, mostrando demostrativamente que la conversación había terminado. Íñigo, estoy cansada de esta conversación. Todas las preguntas siguientes son a través del juzgado. Nos vemos en la audiencia. No va a resultar. Gritó, poniéndose aún más rojo.
te voy a hacer un divorcio tal que te vas a arrepentir 100 veces. Contrato un abogado mejor que el tuyo. Me quedo con todos los bienes. Todos tus ahorros. Te quedas en la calle. Veremos, respondió Ana tranquilamente. Íñigo agarró la chaqueta y se dirigió hacia la puerta, pero en el umbral se dio vuelta. Y no pienses que no voy a averiguar quién está detrás de ti. Yo también tengo contactos. Todo lo voy a saber. Después de su partida, Ana entendió que ahora comenzaba la verdadera guerra. Pero estaba preparada para ella. Al día siguiente Íñigo llamó desde un número desconocido. Aparentemente había comprado una nueva tarjeta SIM. Averigüé todo sobre tu abogadito, dijo maliciosamente por el teléfono. Salomón, ese maldito. Encontré comprometedor sobre él. Pronto no podrá ocuparse de tus asuntos. ¿Qué quieres decir? Que pronto se va a quedar sin licencia. Yo también tengo contactos, no solo tú. Ana inmediatamente llamó a Salomón y le contó sobre las amenazas. No se preocupe, Ana, respondió tranquilamente el abogado. Los intentos de presión sobre mí por parte de demandados o sus familiares son cosa común en mi práctica. Tengo una reputación intachable, la licencia está en perfecto orden, ninguna violación en 20 años de trabajo. Y las amenazas de su marido las voy a registrar obligatoriamente como circunstancia agravante en la consideración del caso. Mientras tanto, las relaciones de Íñigo con Soledad Ruiz comenzaron a deteriorarse vertiginosamente. Ella hacía tiempo que le exigía el divorcio y que se casara con ella, montaba escenas de celos cuando él se retrasaba hasta muy tarde. Al enterarse de que Ana había solicitado el divorcio, Soledad primero se alegró, pero rápidamente entendió que Íñigo no tenía intención alguna de casarse con ella. Me engañaste durante 3 años. Le gritaba por teléfono, y Ana casualmente escuchó esa conversación cuando se encontró con Íñigo en el portal. 3 años prometiendo divorciarte. Y ahora resulta que tu esposa te deja a ella misma, y tú igual no quieres estar conmigo. Sole, no es momento para ti. Le respondía Íñigo. Se me va la cabeza. Problemas serios. ¿Qué problemas? Hay que alegrarse. Por fin vas a ser libre. Quiere quitarme todos los bienes. El apartamento, el coche. Me voy a quedar en la calle. ¿Y a mí qué me importa? Respondió sarcásticamente Ruiz. Tú decías que igual te ibas a mudar conmigo. Que íbamos a alquilar un apartamento juntos. Decía. Pero no ahora. Primero tengo que arreglar cuentas con ella. Defender lo mío. Ruiz entendió que simplemente la habían usado como amante y decidió vengarse. En su arsenal había bastantes hechos comprometedores sobre Íñigo. Unos días después Ana recibió una llamada inesperada. ¿Ana Cristina? Soy Soledad. Soledad Ruiz. Necesito reunirme con usted. Tengo información que la va a ayudar en el juicio contra ese cerdo. Íñigo no podía entender de dónde había sacado su esposa tanta seguridad férrea en sí misma. Antes tenía miedo de alzarle la voz y ahora hablaba tranquilamente del divorcio, no lloraba, no suplicaba perdón, no intentaba salvar el matrimonio a cualquier precio. Algo había cambiado radicalmente en su comportamiento y él debía averiguar qué exactamente. A través de su amigo Vicente, que trabajaba como guardia de seguridad en una agencia privada, Íñigo encontró un detective privado. Carlos Salinas, de 32 años, exfuncionario de la Policía Criminal, que había dejado el Ministerio del Interior después de una tragedia personal. La historia de Salinas era típica de muchos policías honestos. Su hermana menor Lena se había casado con un chico aparentemente decente, que después de la boda se convirtió en un tirano doméstico. Comenzó con presión psicológica, luego pasó a la violencia física. Lena se dirigió varias veces a la policía, pero el asunto no pasó de los protocolos, el marido cada vez juraba enmendarse, los familiares la convencían de no sacar los trapos sucios.
Y los policías de barrio se encogían de hombros, asuntos familiares, arréglenselas ustedes. Todo terminó trágicamente, el marido borracho golpeó tanto a Lena durante otra pelea que no sobrevivió. Recibió 8 años, cumplió 5 con libertad condicional por buena conducta. Y Carlos presentó su renuncia y se dedicó a la investigación privada, especializándose principalmente en la búsqueda de personas desaparecidas e investigación de infidelidades. Cuando vino a verlo Íñigo, el detective inmediatamente le cogió antipatía. Ojos rojos inflamados, manos temblorosas, olor a alcohol de ayer, notas agresivas en la voz, todo esto le recordaba al asesino de su hermana. Necesito averiguar qué está tramando mi esposa, decía nerviosamente Íñigo, encendiendo ya el tercer cigarrillo de la conversación en la pequeña oficina de Salinas. De repente solicitó el divorcio. Se comporta extraño. Estoy seguro de que tiene un amante u otra razón seria. ¿Y a usted qué le importa?, preguntó sombríamente Carlos. Si una mujer quiere el divorcio, significa que algo no funcionó en el matrimonio. Necesito pruebas de su infidelidad. Golpeó la mesa con el puño Íñigo. O de que está ocultando ingresos, propiedades. No la voy a dejar divorciarse así y robarme. Salinas estudió atentamente al cliente potencial. Todo en ese hombre decía que era un tirano doméstico típico, manera agresiva de hablar, incapacidad de reconocer su culpa en la destrucción del matrimonio, seguridad de que la esposa debía soportar cualquier trato. ¿Cuánto paga?, preguntó el detective, aunque mentalmente ya se inclinaba por rechazar. 75.000 euros por un expediente completo sobre mi esposa, dijo Íñigo, sacando un fajo de billetes. ¿Dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿De dónde sacó dinero para un abogado caro? Quiero saberlo todo. 75.000 euros eran buen dinero para un detective privado. Pero Carlos miraba a Íñigo y veía en él una copia del asesino de su hermana. ¿Sabe qué?, dijo finalmente, no voy a encargarme de su caso. No es mi perfil. ¿Cómo que no es su perfil? Usted es detective privado. Me especializo en búsqueda de personas desaparecidas e investigaciones corporativas. Los líos familiares no son mi área. Pero el dinero es bueno. Podemos acordar una suma mayor. No es cuestión de dinero, respondió firmemente Salinas. No acepto y punto. Íñigo se fue maldiciendo y prometiendo encontrar otro detective. Carlos dudó un tiempo sobre la corrección de su decisión, necesitaba dinero, últimamente llegaban pocos encargos. Pero luego recordó a su hermana y entendió que había actuado correctamente. A través de Vicente, Íñigo encontró otro detective, Víctor Prieto, menos escrupuloso, pero más accesible. Prieto aceptó el seguimiento por 50.000 euros y comenzó el trabajo al día siguiente. Los resultados de la observación decepcionaron a Íñigo. Ana Cristina llevaba una vida ordenada, casa, trabajo, tienda, ocasionalmente reuniones con el abogado. Ningún contacto sospechoso, citas secretas o lugares extraños de visita. Lo único que llamó la atención de Prieto fue una reunión de Ana en el Café Vieja Europa con un hombre en traje caro. El detective los fotografió desde lejos, pero no logró escuchar la conversación, estaban sentados junto a la ventana, lejos de otras mesas. No hay nada más sospechoso, informó Prieto después de una semana. Su esposa se comporta como una mujer ejemplar. Trabaja, va a casa, compra víveres. Ese hombre del traje se reunió con ella solo una vez. ¿Y quién es? No se pudo averiguar. Habla con ligero acento, posiblemente no es local. Se viste caro, pero no ostentoso. Más bien parece empresario o abogado. Íñigo sospechó que su esposa tenía un protector rico o amante, pero no había pruebas. Paralelamente contrató un abogado, Vicente Collado, no el más honesto, pero astuto jurista especializado en divorcios escandalosos. La oficina de Collado se ubicaba en un semisótano, amueblado con muebles baratos, pero sus servicios costaban relativamente poco.
El caso es difícil, dijo honestamente Collado a Íñigo en la primera consulta, estudiando los documentos. Su esposa tiene pruebas sólidas de sus infidelidades, casos de maltrato físico, abuso del alcohol. Los bienes están registrados principalmente a su nombre. Las posibilidades de ganar en el juicio son mínimas. ¿Y qué se puede hacer? La única estrategia es alargar el proceso lo más posible e intentar encontrar violaciones procesales o material comprometedor sobre la esposa. Presentaremos demandas reconvencionales, exigiremos peritajes adicionales, llamaremos testigos. ¿Y puedo exigir pensión alimenticia de ella? Collado sonrió sarcásticamente. Teóricamente sí, si demostramos que usted es el cónyuge menos adinerado y necesita apoyo material. Pero con sus ingresos esto parece cómico. ¿Y si pierdo el trabajo antes del juicio? Entonces es otra cosa. Pero el juzgado no es tonto, el despido en vísperas del divorcio se ve sospechoso. Se necesitan razones convincentes. Íñigo estaba dispuesto a cualquier artimaña. Collado comenzó la preparación de una demanda reconvencional con exigencias de revisión de la división de bienes y acusaciones a Ana de ocultar ingresos. Mientras tanto, las relaciones de Íñigo con Soledad Ruiz se estropearon definitivamente. Él seguía viniendo a dormir a su casa, pero ahora solo se quejaba de su esposa, hacía planes de venganza y bebía aún más de lo habitual. De casarse ya no se hablaba. Íñigo, estoy harta de ser tu hotel gratuito. Le declaró Soledad a finales de la segunda semana de noviembre. O resuelves tus problemas y empezamos a vivir juntos normalmente, o yo elijo por ti. ¿Qué elección? Le gruñó Íñigo. Ahora tengo la cabeza como un bombo con estos juicios. Te divorciaste, ven en serio y para siempre. No te divorciaste, no vengas más. No pienso ser toda la vida la amante de un hombre casado. ¿Qué? ¿No entiendes? Esa zorra me quiere robar completamente. Entiendo. ¿Y qué? ¿A mí qué me importa ella? Íñigo entendió que estaba perdiendo tanto a la esposa como a la amante al mismo tiempo. De rabia y desesperación bebió más de lo habitual y golpeó a Ruiz durante otra pelea. Esta en respuesta lo echó del apartamento, amenazando con dirigirse a la policía. Ahora Íñigo se quedó prácticamente en completa soledad, y la rabia contra Ana crecía cada día. Estaba seguro de que detrás de su repentina determinación había alguien más, un amante o protectores secretos. Carlos Salinas, habiendo rechazado el encargo de Íñigo, no podía sacarse esa historia de la cabeza. Algo en el comportamiento del cliente potencial le recordaba no solo al asesino de su hermana, sino a decenas de otros casos de violencia doméstica con los que se había topado durante su servicio en la policía. El detective decidió mostrar una posición cívica y averiguar si la esposa de ese tipo agresivo necesitaba ayuda. Comenzó una observación no oficial de Ana Cristina, no para recopilar material comprometedor, sino para evaluar la situación. Lo que vio confirmó sus temores. La mujer se comportaba como una víctima típica de violencia doméstica, miraba cautelosamente a los lados, se sobresaltaba con sonidos bruscos, se mantenía alerta. Al mismo tiempo, en los últimos días en su comportamiento había aparecido algo nuevo, determinación y fuerza interior. Después de una semana de observaciones, Salinas entendió que la mujer había solicitado el divorcio y se comportaba cada vez más segura. Esto era una buena señal, significaba que había encontrado en sí misma las fuerzas para salir del círculo vicioso. El detective decidió que su misión estaba cumplida y dejó de seguirla. Ana Cristina se las arreglaba sola, y su intervención solo podía perjudicar. Pero precisamente en ese momento ocurrió un evento que lo obligó a involucrarse de nuevo en la historia. Víctor Prieto, el detective contratado por Íñigo, resultó ser no solo menos escrupuloso, sino también más curioso que su colega. No se limitó a la simple observación, sino que decidió averiguar quién era el misterioso hombre del traje caro que se había reunido con Ana. A través de un conocido en el Hotel Europa, Prieto estableció que el hombre del traje era Alejandro Bueno,
representante de un bufete jurídico madrileño que había venido a la ciudad por asuntos de herencia internacional. El detective comenzó a indagar más profundo y a través de conexiones en el colegio notarial averiguó información impactante. Ana Cristina figuraba en un caso de herencia de millones de euros de una pariente alemana. Prieto entendió que había dado con una mina de oro. Podía vender esta información a Íñigo por mucho más dinero que el honorario inicial. Pero cuando el detective intentó reunirse con Carlos Salinas para proponerle una parte del hallazgo, este se negó categóricamente a participar en el chantaje. «Víctor, ¿entiendes lo que estás haciendo?», decía Salinas en su oficina. «Esta mujer está tratando de escapar de un tirano doméstico y tú quieres darle un arma contra ella. ¿Qué tiene que ver la tiranía? Se trata de millones de euros», objetaba Prieto. «El marido tiene derecho a saber sobre tanto dinero». «No tiene ningún derecho. Además, si transmites esta información a Íñigo, te convertirás en cómplice de la destrucción de la vida de una mujer inocente». Pero Prieto era inflexible. El dinero resultó más fuerte que los principios. Salinas entendió que debía advertir a Ana del peligro. Encontró su número de teléfono y la llamó. «¿Ana Cristina? Me llamo Carlos Salinas, soy detective privado. Necesito reunirme urgentemente con usted. Tengo información que concierne a su seguridad». «Perdón, pero no lo conozco», respondió cautelosamente Ana. «Su marido trató de contratarme para seguirla. Me negué, pero él encontró otro detective. Y ese detective se enteró de su herencia. Mañana por la mañana le contará todo a su marido». En el auricular se hizo el silencio. «¿Dónde y cuándo podemos reunirnos?», preguntó Ana en voz baja. Se encontraron por la noche en el parque de la ciudad, en un banco junto al estanque, donde había poca gente. Salinas resultó ser un hombre alto y delgado. «Le contaré todo en orden», comenzó sin preámbulos. Su marido buscaba un detective para seguirla. Primero se dirigió a mí, pero me negué, no me gusta trabajar para tiranos domésticos. ¿De dónde sabe que él? Tengo ojo clínico. Además de experiencia personal, mi hermana fue asesinada por el mismo tipo. Por eso me negué al encargo. Salinas contó la historia de Elena y explicó por qué decidió advertir a Ana. Pero su marido encontró otro detective, Víctor Prieto. Y ese resultó menos escrupuloso. No solo la siguió, sino que averiguó quién es Alejandro Bueno. ¿Cómo pudo? Prieto tiene conexiones en diferentes instituciones. A través de un conocido en el colegio notarial se enteró del caso de herencia internacional de millones de euros. Mañana por la mañana se reúne con su marido y le contará todo. Ana palideció. ¿Qué pasará ahora? Su marido se enterará del dinero y hará todo lo posible para sabotear el divorcio u obtener una parte de la herencia. Se volverá 10 veces más agresivo e ingenioso. ¿Y qué me propone? La advertiré por adelantado de todos sus planes. Lo seguiré a él en lugar de seguirla a usted. Prieto es mi ex colega, compartirá información sin sospechar mis verdaderos motivos. ¿Pero cómo? ¿Por qué me ayuda? Íñigo es cliente de Prieto, no mío. Trabajo según mis propios principios, no por dinero. Desde ese día Carlos Salinas se convirtió en aliado secreto de Ana. Le advirtió que mañana Íñigo se enteraría de la herencia y su comportamiento cambiaría radicalmente. «Prepárese para que se vuelva mucho más agresivo», advirtió el detective. «Ahora luchará no simplemente contra el divorcio, sino por los millones de la herencia. No se quede a solas con él, no abra la puerta si viene borracho. ¿Y si encuentra una manera de sabotear el divorcio? Entonces lucharemos juntos. Tengo experiencia trabajando con tales casos, y usted tiene el derecho a la libertad y una vida digna». Ana quedó impactada de que un desconocido estuviera dispuesto a ayudarla por principios puros, arriesgando sus propios intereses. A la mañana siguiente Prieto se reunió con Íñigo en un café y le contó su descubrimiento.
La reacción fue predecible. ¿Una suma de varios millones de euros? Íñigo casi se cayó de la silla. ¿Está seguro? Los documentos no mienten. Su esposa es la única heredera de una empresaria alemana. Pero hay una condición, debe divorciarse en un plazo de 1 año y medio. Por eso se volvió tan valiente. Gritó Íñigo. Por eso la seguridad. La perra olió el dinero. Ahora se entiende por qué solicitó el divorcio y contrató un abogado caro, asintió Prieto. Íñigo inmediatamente llamó a Collado e informó la noticia. El abogado estaba eufórico. Esto cambia todo el juego. Ahora podemos exigir el reconocimiento de la herencia como bienes adquiridos conjuntamente en el matrimonio o al menos sabotear el divorcio hasta que venza el plazo del testamento. ¿Qué se necesita para eso? Dinero serio para una guerra jurídica. Pero ahora, conociendo la escala de la herencia, podemos tomar créditos contra futuros ingresos. Salinas a través de Prieto se enteraba de todos los planes del enemigo y transmitía la información a Ana. Comenzó una verdadera batalla por el dinero y el derecho de la mujer a la libertad. Prepárese para una guerra seria, advirtió el detective. Ahora Íñigo sabe por qué lucha. Usará cualquier método para conseguir ese dinero. Ana entendía que le esperaba la prueba más dura de su vida. Pero ahora tenía un aliado, una persona que creía en la justicia más que en el dinero en efectivo. La primera audiencia judicial seria sobre el caso de divorcio fue programada para el 23 de enero. Un mes antes, el abogado Collado, al enterarse de la herencia, cambió radicalmente su estrategia y presentó toda una serie de demandas reconvencionales sobre el reconocimiento del divorcio como prematuro, sobre la designación de un examen psiquiátrico forzoso para Ana, sobre la revisión de la división de bienes y sobre el cobro de pensión alimenticia para el mantenimiento de Íñigo como cónyuge menos adinerado, considerando la suma de la herencia. Ahora juegan en grande, dijo Salomón, estudiando montañas de nuevos documentos en su oficina. Pero estamos preparados para esto. Todas sus demandas son ficción evidente, pero tendremos que responder a cada punto, lo que alargará un poco el proceso. Durante estos meses Íñigo cambió radicalmente. Al enterarse de la gran herencia de Ana, se transformó de un marido simplemente agresivo en un verdadero maníaco obsesionado con la idea de conseguir una parte de la herencia. Pidió dinero prestado a usureros a intereses impensables, contrató consultores y testigos adicionales, trató de sobornar a secretarios judiciales. El día de la audiencia se reunió en la sala del juzgado una cantidad inusual de gente. Íñigo vino con Collado y todo un grupo de testigos, sus amigos borrachos y conocidos dudosos que debían contar qué maravilloso hombre de familia era. Ana vino con Salomón, una carpeta gruesa de pruebas irrefutables y tranquila seguridad en la justicia de su causa. La jueza Pérez, mujer de unos 50 años con expresión severa, era conocida en la ciudad por su firmeza e incorruptibilidad. Había estudiado atentamente todos los materiales del caso y no parecía muy contenta con el intento de convertir un simple divorcio en un circo. Se trata del caso de disolución del matrimonio entre Ana Cristina e Íñigo Vega, anunció. Se concede la palabra al representante de la demandante. Andrés Salomón se levantó y comenzó a exponer la posición de Ana. Hablaba tranquilo, metódicamente, profesionalmente, presentando hechos irrefutables, abuso sistemático del alcohol por parte del demandado, infidelidades, casos de violencia moral y física. Su señoría, decía, mostrando fotografías y documentos, aquí están los certificados médicos sobre moretones y contusiones de la demandante, recibidos de empujones casuales del demandado. Aquí están las grabaciones de audio de sus amenazas dirigidas a la esposa, hechas por ella para su propia seguridad. Y estas son fotografías del demandado con su amante Soledad Ruiz, tomadas por un detective privado. Salomón relató detalladamente el episodio culminante, el cumpleaños de Ana, cuando Íñigo demostró el colmo del cinismo y la crueldad. La demandante soportó durante 15 años humillaciones sistemáticas, esperando cambios en el comportamiento del cónyuge y creyendo en la posibilidad de conservar la familia.
Pero el vaso de la paciencia se desbordó después del incidente del 15 de octubre del año pasado, cuando el demandado en el cumpleaños de su esposa le arrojó a la cara rosas marchitas de la basura y le echó monedas en la cabeza, llamándola una carga y declarando que no merecía más. Collado objetaba agresiva y caóticamente, agitando los brazos y gritando acusaciones. Su nueva estrategia consistía en presentar a Ana como una mujer codiciosa que supuestamente se divorciaba solo para obtener la herencia. «Su señoría», gritaba, señalando a Ana. La demandante cambió repentinamente su comportamiento inmediatamente después de recibir información sobre una gran herencia. Contrató un abogado caro, se comporta sospechosamente segura. Exigimos que se designe un examen psiquiátrico y se verifique su cordura. ¿En base a qué?, preguntó severamente la jueza Pérez. En base a que una mujer normal no abandona al marido después de 15 años de matrimonio por un incidente de borrachera. Aquí claramente actúan factores externos. 15 años de violencia sistemática no es un incidente, señaló fríamente la jueza. Salomón refutó tranquilamente. La decisión sobre el divorcio fue tomada por mi clienta basándose en un largo proceso de degradación de las relaciones familiares. El último incidente fue solo un catalizador, pero no la causa. Todos los ingresos de la demandante son oficiales y están confirmados por documentos. Collado trajo a sus testigos, amigos de Íñigo que contaban sobre qué hombre maravilloso era y qué extraña se había vuelto Ana últimamente. Se volvió diferente, antinatural, murmuraba uno de ellos, evidentemente preparado de antemano. Antes era una esposa callada y sumisa, y ahora echó al marido de casa. Esto es antinatural. ¿Y usted considera natural que un marido golpee sistemáticamente a su esposa y la engañe?, preguntó bruscamente la jueza Pérez. El testigo se calló, sin saber qué responder a una pregunta tan directa. Salomón presentó metódicamente sus pruebas, testimonios de vecinos sobre peleas constantes y escándalos de borracho de Íñigo, certificados del policía de barrio sobre numerosas llamadas policiales, grabaciones de amenazas e insultos. Aquí están los testimonios de la vecina Valentina Ruiz, que vive en el apartamento de enfrente, leía el abogado. Escucho constantemente gritos y ruido del apartamento de los Vega, especialmente por las noches y fines de semana. Íñigo a menudo llega a casa en estado de fuerte embriaguez alcohólica, le grita a su esposa, rompe y destroza algo. Se escucha cómo insulta a Ana Cristina, la llama tonta y fracasada. Ana Cristina nunca grita en respuesta, solo llora. Me da mucha pena, es una buena mujer. Y entonces ocurrió algo inesperado. En la sala del juzgado entró Soledad Ruiz. Se veía decidida e incluso desafiante, maquillaje llamativo, vestido rojo corto, tacones altos. Pero en los ojos se leía firme determinación. Su señoría, se dirigió a la jueza, quiero dar testimonio en este caso. Tengo información importante que ayudará a establecer la verdad. La jueza se sorprendió. Preséntese. ¿Qué relación tiene usted con este proceso de divorcio? Soledad Ruiz. Durante 3 años fui la amante del demandado Íñigo Vega. Íñigo palideció como una sábana e intentó levantarse. Collado lo agarró del brazo y le susurró, quédate callado. El juzgado tiene derecho a escuchar a cualquier testigo si su testimonio puede ser significativo para la correcta resolución del caso, respondió la jueza. Muestre al juzgado sus documentos de identidad. Soledad sacó el pasaporte y se lo presentó a la jueza. Continúe, testigo, dijo la jueza. Durante 3 años me vi con Íñigo, dijo Ruiz tranquila y claramente. Constantemente se quejaba de su esposa, la llamaba tonta, fracasada y carga. Prometía divorciarse y casarse conmigo, pero constantemente posponía esta decisión. Decía que Ana Cristina era una mujer inútil que no lo valoraba ni lo entendía. Collado intentó interrumpir. Esto no se refiere al objeto de la disputa. Claro que se refiere, continuó Soledad imperturbable.
Íñigo constantemente me mentía sobre sus ingresos, se hacía pasar por un hombre más exitoso de lo que es en realidad. Bebe todos los días, borracho, se vuelve agresivo e incontrolable. Y hace un mes me golpeó durante una pelea cuando le exigí claridad en nuestras relaciones. Miente. No se aguantó Íñigo, saltando de su lugar. Todo miente. Ella misma se me insinuó durante 3 años. Demandado, siéntese inmediatamente. Ordenó severamente la jueza. Una travesura más y lo expulso de la sala de audiencias. Te voy a enseñar cómo hay que comportarse. Íñigo hizo un movimiento agresivo hacia Ruiz, pero lo detuvo el alguacil. Vea, su señoría, dijo tranquilamente Soledad, la agresión y los intentos de violencia física son su comportamiento habitual ante cualquier contradicción. Entiendo perfectamente por qué su esposa decidió dejarlo. Cualquier mujer normal habría hecho lo mismo. La jueza Pérez estaba evidentemente indignada por el comportamiento de Íñigo. Una explosión más de agresión incontrolada en mi juzgado y dictaré una resolución sobre la expulsión forzosa del demandado del proceso judicial con posterior consideración del caso en su ausencia. Collado entendió que el caso se desplomaba catastróficamente. El testimonio de la examante de Íñigo destruía completamente todos sus planes de defensa. Su señoría, solicito declarar un receso para consulta con el cliente, pidió con voz temblorosa. El juzgado declara un receso de 30 minutos. En el pasillo del juzgado Íñigo le gritaba al abogado sin contenerse en las expresiones. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué esa desgraciada vino a hundirme? Cálmese inmediatamente. Sisó Collado, mirando a los lados. Usted mismo me contó sobre el romance con ella. Le advertí que la amante podía convertirse en testigo contra usted. Pero ella estaba interesada en nuestro divorcio. Ella misma lo exigía. Lo estaba, hasta que usted le pegó. Ahora se venga. Y el caso probablemente lo perdamos en primera instancia. Pero aún se puede apelar, encontrar nuevos argumentos, alargar el proceso. Íñigo sentía que el suelo se le iba de los pies. Incluso Soledad lo había traicionado, declarando a favor de su esposa. Después del receso la jueza escuchó los alegatos finales de las partes y se retiró a deliberar. Regresó al cabo de hora y media con la decisión preparada. Habiendo examinado todos los materiales del caso, estudiado las pruebas presentadas y escuchado los testimonios de los testigos, el juzgado llegó a las siguientes conclusiones, leía solemnemente. Rechazar las demandas del demandado sobre designación de examen psiquiátrico a la demandante por no tener fundamentos fácticos y legales. Íñigo apretaba los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Rechazar también las demandas del demandado sobre designación de peritaje financiero debido a la presentación por parte de la demandante de información completa y veraz sobre sus ingresos. Rechazar las demandas del demandado sobre cobro de pensión alimenticia para su mantenimiento por ausencia de fundamentos legales para su satisfacción. Collado entendía que la derrota era total. Considerando las pruebas irrefutables presentadas de violación sistemática por parte del demandado de las obligaciones matrimoniales, abuso de bebidas alcohólicas, infidelidad conyugal y humillación moral sistemática de la demandante, así como tomando en cuenta la demostración por parte del demandado de agresión incontrolada directamente durante la audiencia judicial, el juzgado considera que el matrimonio entre las partes se ha roto definitiva e irrevocablemente. El juzgado programa una audiencia repetida dentro de un mes para dictar la decisión definitiva sobre el caso y determinar el orden de división de los bienes adquiridos conjuntamente. Esta era una victoria fáctica e incondicional de Ana, aunque formalmente no definitiva. Íñigo entendía que había perdido la primera ronda y su rabia alcanzó el punto crítico. Al salir de la sala del juzgado, le susurró a Ana. ¿Crees que ganaste? Esto es solo el comienzo. Te voy a mostrar que es una guerra de verdad. Pero Ana ya no temía sus amenazas. La justicia estaba de su lado, y había conseguido aliados confiables en la persona del honesto abogado y el detective de principios.
Íñigo no pensaba rendirse después de la derrota aplastante en el juzgado de primera instancia. Habiendo perdido todos los puntos principales y habiéndose humillado públicamente con su comportamiento agresivo, cayó en un estado cercano a la manía. El conocimiento sobre los millones de euros lo transformó de un marido simplemente malévolo en un verdadero obseso. Collado, a pesar de la evidente falta de esperanza del caso, continuaba alimentando las ambiciones del cliente. Íñigo aún no había agotado sus posibilidades financieras y el abogado calculaba sacarle el máximo. Tenemos varias cartas fuertes para la instancia de apelación, lo convencía en su oficina desordenada, desplegando sobre la mesa nuevos documentos de origen dudoso. Primero, presentaremos una queja sobre la parcialidad de la jueza Pérez. Diremos que no nos dio la oportunidad de presentar completamente las pruebas de nuestra razón. ¿Y eso realmente ayudará? El Tribunal de Apelación como mínimo revisará el caso. Ganaremos tiempo y ahí veremos. Segundo, ahora que sabemos sobre la herencia, podemos actuar más específicamente. Collado se acercó más, bajando la voz a un susurro. Presentamos varios juicios a la vez. Sobre el reconocimiento del testamento como inválido por violar los derechos del cónyuge. Sobre la división de la herencia futura como bienes adquiridos conjuntamente en el matrimonio. Sobre compensación del daño moral. Pero el testamento está hecho en Alemania. No importa. Declaramos que las condiciones del testamento contradicen el derecho de familia español y violan sus intereses legítimos como cónyuge. ¿Y si tienen razón y realmente no tengo derecho sobre la herencia de mi esposa? Entonces nuestra tarea es alargar el divorcio hasta que venza el plazo del testamento. Si ella no consigue el divorcio antes del 13 de abril de 2027, el dinero va a beneficencia. Y eso significa que tampoco lo conseguirá ella. Íñigo calculó rápidamente la lógica de la venganza. Si él no podía conseguir los millones, que Ana tampoco los consiguiera. ¿Qué se necesita para eso? Dinero serio para la guerra judicial. Cada juicio, cada peritaje, cada audiencia cuesta dinero. Además hay que contratar testigos, expertos, consultores. No tengo tanto dinero. Ya pedí prestados 300.000 a usureros. Pedirá más. Contra garantía de futuros ingresos o propiedades. La guerra por millones de euros justifica cualquier gasto. Íñigo pidió prestado a varios usureros otros 500.000 euros al 40% anual y comenzó una guerra total contra su propia esposa. Collado desarrolló una actividad frenética. Presentó juicios sobre reconocimiento del testamento como inválido, sobre división de la herencia, sobre compensación del daño moral. Al mismo tiempo contrató expertos y testigos dudosos. Collado incluso intentó a través de conexiones corruptas conseguir la revisión del caso en instancias superiores, insinuando a los jueces la posibilidad de gratitud por la decisión correcta. Pero sus acciones se volvían cada vez más desesperadas y notorias. Salinas, con ayuda de sus ex colegas de la policía, documentaba cada intento de soborno, reunía testimonios contra el abogado deshonesto. Salomón y Salinas, trabajando en estrecha colaboración, rechazaban todos los ataques del adversario. El abogado refutaba competentemente cada juicio absurdo y el detective proporcionaba información sobre los planes de Íñigo y Collado. Están cruzando todos los límites posibles, informaba Salomón a Ana después de otra audiencia. Collado intentó sobornar al secretario judicial, ofreciéndole 10.000 euros por información sobre las decisiones planeadas y la posibilidad de perder accidentalmente algunos documentos. Tengo la grabación de audio de su conversación. ¿Qué significa esto para nuestro caso? Significa que podemos conseguir sanción disciplinaria para Collado hasta la privación de la licencia de abogado. Y todos sus juicios serán reconocidos como abuso de derecho. Bueno, como representante de la parte alemana, estaba dispuesto a volar a España para dar testimonio sobre la legalidad del testamento y la mente sana de la difunta María Dinarte. Su tía era una mujer absolutamente adecuada y capaz hasta su muerte, le decía a Ana por videoconferencia.
El examen psiquiátrico realizado por su propia iniciativa un mes antes de la muerte mostró completa claridad mental y firmeza de memoria. Tenemos grabaciones de video de sus últimas negociaciones de negocios, donde demuestra brillantes capacidades analíticas. Ana vivía el periodo más duro de su vida. Hasta la decisión definitiva del Tribunal de Apelación quedaban varios meses más, e Íñigo se volvía cada vez más agresivo e ingenioso en sus intentos de perjudicarla. La acechaba en casa, aparecía en el trabajo, llamaba con amenazas por las noches desde diferentes números. Creó cuentas falsas en redes sociales donde la desprestigiaba, contándoles a amigos y conocidos que mujer codiciosa y esposa desagradecida era. ¿Crees que te voy a dejar conseguir millones? Gritaba por teléfono después de otra audiencia perdida. Mejor que nadie los consiga antes que tú. Te voy a arruinar el resto de la vida. Salinas registraba todas las amenazas, grababa conversaciones, documentaba cada caso de persecución e intimidación. Se acumulaban cada vez más pruebas contra Íñigo, pero él parecía haber perdido la conexión con la realidad, obsesionado con la idea de venganza. A finales de marzo ocurrió un incidente que casi arruina todos los planes de Ana. Íñigo se emborrachó hasta el estado de completa demencia y vino a su casa a las 2 de la madrugada, exigiendo las llaves y amenazando con destruirlo todo. «Esta es mi casa», gritaba, golpeando la puerta con los puños y pateándola. «Estoy empadronado aquí. Abre inmediatamente o rompo la puerta». Los vecinos se despertaron por el ruido, alguien llamó a la policía. Cuando llegó la patrulla, Íñigo intentaba arrancar la puerta de entrada de las bisagras y ya había roto el cristal del portal, cortándose las manos. «Haremos un acta por vandalismo menor», dijo el policía de barrio, «pero esto es máximo una multa administrativa. Formalmente él tiene derecho a estar en su apartamento, aunque estén en proceso de divorcio. Pero tengo una decisión judicial sobre división temporal de la vivienda», objetaba Ana, mostrando los documentos. «Estas son relaciones civil jurídicas, solo podemos registrar la violación del orden público y el daño a la propiedad». Salomón al día siguiente presentó una solicitud urgente sobre limitación del acceso de Íñigo al apartamento y emisión de una orden de protección, pero la máquina burocrática funcionaba lentamente. Mientras tanto, Collado jugaba sus últimas cartas. A través de un médico sobornado obtuvo un dictamen médico falso de que Íñigo necesitaba tratamiento por depresión causada por la destrucción de la familia, y por tanto tenía derecho a recibir pensión alimenticia de la esposa. También encontró testigos dispuestos por dinero a confirmar que Ana cambió repentinamente después de recibir cierta información y evidentemente actúa bajo influencia de alguien. Tenemos razones para creer que sobre la demandante se ejerce presión psicológica por parte de personas interesadas, declaraba Collado en el juzgado. Actúa de manera antinatural, toma decisiones que no corresponden a su carácter. Pero sus argumentos se veían cada vez más forzados y desesperados. En abril ocurrió un escándalo que puso el punto final en la carrera de Collado. Intentó sobornar a la propia jueza, ofreciéndole 100.000 euros por consideración objetiva del caso. La jueza inmediatamente informó sobre el intento de soborno a la Fiscalía y al Colegio de Abogados. Contra Collado se inició un proceso penal y el Colegio de Abogados lo privó de la licencia por violación grave de la ética profesional. Íñigo se quedó sin apoyo jurídico y se sumergió en un alcoholismo aún mayor. Los usureros exigían la devolución de 800.000 euros de deuda, amenazando con violencia física. Perdió el trabajo por ausencias constantes y escándalos con colegas. Soledad Ruiz no solo lo dejó definitivamente, sino que presentó denuncia en la policía por maltrato, adjuntando certificado médico sobre moretones en la cara. A finales de abril quedó claro que todos los intentos de Íñigo de sabotear el divorcio habían fallado. El Tribunal de Apelación estaba programado para mayo, y su resultado estaba decidido a favor de Ana. Han agotado todas las posibilidades, decía Salinas, analizando la situación. Collado privado de licencia, todos sus juicios rechazados, testigos desacreditados. Íñigo se quedó solo contra la justicia.
Pero precisamente en este momento, acorralado y habiendo perdido la cordura, Íñigo se volvió especialmente peligroso. Entendiendo que jurídicamente había perdido, comenzó a pensar en métodos más radicales de venganza. El Tribunal de Apelación se reunió el 15 de mayo en el edificio del Tribunal Superior. Para entonces ya se había iniciado proceso penal contra Collado por intento de soborno a funcionarios y contra Íñigo procesos administrativos por amenazas, violación del orden público y daño a propiedad ajena. El presidente del Colegio de Jueces Marcos Moreno era una figura legendaria en el sistema judicial regional. En 25 años de trabajo nunca había dictado una decisión injusta, a pesar de repetidos intentos de presión y soborno de todas las partes. Su firmeza e incorruptibilidad eran conocidas mucho más allá de la región. La sala del tribunal estaba abarrotada. Vinieron periodistas, el caso había cobrado notoriedad por los escándalos con sobornos y el comportamiento agresivo del demandado. Ana se sentaba junto a Salomón, tranquila y serena. Íñigo estaba presente sin abogado. Después de la privación de licencia de Collado no había podido encontrar otro jurista dispuesto a encargarse de un caso sin esperanzas. El colegio ha examinado todos los materiales del caso y las quejas de apelación de las partes, anunció Moreno después de 2 horas de deliberación. Como resultado del examen, el colegio llegó a las siguientes conclusiones. Su voz sonaba firme y segura, como una sentencia de la historia. El testamento de María Dinarte fue redactado en mente sana y memoria firme, lo que confirman las conclusiones de 3 expertos psiquiatras independientes, materiales de video de sus últimas apariciones públicas y testimonios de socios comerciales. Íñigo estaba sentado sombrío y malévolo, entendiendo que las últimas esperanzas se desmoronaban. Las condiciones del testamento no contradicen el derecho español e internacional, no violan los derechos legítimos de terceras personas. El testador tiene derecho a establecer cualquier condición para obtener la herencia que no contradiga la ley. La condición sobre disolución del matrimonio por parte de la heredera es una expresión legal de la voluntad del testador. Moreno levantó la mirada hacia Íñigo y en sus ojos se leía desprecio. Los intentos del demandado de alargar el proceso de divorcio con el objetivo de impedir la obtención de la herencia por parte de la demandante, así como su uso de métodos ilegales de influencia sobre el tribunal, son calificados por el colegio como abuso de derecho, comportamiento deshonesto en el proceso y falta de respeto al tribunal. El presidente del tribunal enumeró todas las violaciones, intentos de soborno a funcionarios, amenazas dirigidas a la demandante, comportamiento agresivo en la sala del tribunal, fabricación de pruebas falsas. Además, el colegio señala que el comportamiento del demandado tanto durante las audiencias judiciales como fuera de ellas confirma completamente la corrección de la decisión de la demandante sobre disolución del matrimonio. Amenazas, presión psicológica, intentos de violencia física, todo esto testifica que el matrimonio realmente se desintegró definitiva e irrevocablemente por culpa del demandado. El golpe del martillo sonó como un disparo que puso punto final a una pesadilla de 15 años. Mantener en vigor sin cambios la decisión del tribunal de primera instancia. Disolver el matrimonio entre Ana Cristina e Íñigo Vega. Rechazar todas las demandas reconvencionales y quejas de apelación del demandado como abuso de derecho. Imponer los gastos de llevar el caso al demandado. Así terminó el matrimonio de 15 años de Ana Cristina. Sintió cómo se quitaba de los hombros una carga insoportable que había llevado tanto tiempo que había olvidado cómo era respirar libre y sin miedo. El divorcio se formalizó oficialmente el 21 de mayo, exactamente 1 año y 7 meses después de la muerte de la tía María. Hasta el vencimiento del plazo establecido por el testamento quedaban casi 11 meses, más que suficiente para formalizar todas las gestiones. Bueno inmediatamente voló a España y comenzó el procedimiento de aceptación de la herencia. Los juristas alemanes confirmaron el cumplimiento de todas las condiciones del testamento. Los notarios españoles formalizaron los documentos correspondientes para la herencia internacional.
Para el otoño Ana Cristina se había convertido en propietaria oficial del imperio de panaderías Mariasbrot valorado en 17 millones de euros, inmuebles en Alemania y una cuenta sólida en un banco suizo. Íñigo para entonces había caído definitivamente al fondo social. Soledad Ruiz no solo lo dejó, sino que a través del tribunal consiguió compensación del daño moral por los golpes. Los usureros, no habiendo esperado la devolución de la deuda, le quitaron todos los bienes valiosos y continuaban exigiendo la suma restante. Habiendo perdido el trabajo, la vivienda y las últimas conexiones con la sociedad normal, se vio obligado a emplearse como cargador en un almacén de verduras por salario mínimo y alquilar una cama en una residencia obrera en las afueras de la ciudad. El alcoholismo progresaba, la salud se arruinó completamente. Cuando llegaron a él rumores de que su ex esposa se había convertido en multimillonaria, intentó presentar un nuevo juicio sobre revisión de la decisión de división de bienes. Pero ningún abogado se hizo cargo de este caso absolutamente sin esperanzas, y él mismo no entendía las sutilezas jurídicas. Ana no olvidó a quienes la ayudaron en el periodo más difícil de su vida. A Andrés Salomón le regaló un caro reloj suizo Rolex y le propuso convertirse en su consultor jurídico permanente para todos los asuntos relacionados con llevar negocios internacionales en España. Literalmente me salvó la vida, le decía el día de la firma del contrato. Sin su ayuda profesional y apoyo humano nunca habría podido con Íñigo y su abogado. Usted misma se salvó, Ana Cristina, respondía Salomón con una sonrisa. Yo solo proporcioné instrumentos jurídicos y apoyo moral. Lo principal es que usted encontró en sí misma el valor de usar esos instrumentos y llevar el asunto hasta el final. A Carlos Salinas Ana le ayudó a abrir su propia agencia de detectives justicia, convirtiéndose en su primer cliente importante y encargándole ocuparse de las cuestiones de seguridad de su creciente negocio. Usted arriesgó su dinero y reputación por principios de justicia, le agradecía al detective. Tales personas, lamentablemente, son muy pocas en nuestro tiempo. No habría podido actuar de otra manera, respondía Carlos. Recuerdo demasiado bien a mi hermana y como el sistema no pudo protegerla a tiempo. Al menos a usted logré protegerla de tal destino. Entre Ana y Salomón gradualmente nacían nuevas relaciones cálidas. Pero ambos entendían que no había que apresurarse, demasiado dolor y desconfianza se habían acumulado durante los años pasados de humillaciones. No se apresure con nuevas relaciones, decía suavemente Andrés durante uno de sus encuentros. Tiene por delante una vida completamente nueva, llena de posibilidades. Primero hay que acostumbrarse a la libertad, entender qué quiere realmente del futuro. Ya lo entiendo, respondía Ana con una sonrisa. Quiero ser feliz. Y quiero que a mi lado esté una persona que me respete como persona y nunca trate de quebrarme. Y yo quiero estar junto a una mujer que se valora a sí misma y no permite que nadie la humille, respondía él. Que sabe luchar por su felicidad. Sus relaciones se desarrollaban y cada día se volvían más fuertes y sinceras. Medio año después de recibir la herencia, en marzo, Ana abrió en el centro de la ciudad la primera cafetería-panadería de la tía María. El interior estaba diseñado en estilo tradicional alemán, madera oscura, manteles de cuadros, vajilla de cerámica. El menú incluía panes bávaros auténticos y repostería según las recetas originales de María Dinarte, que fueron encontradas en sus notas personales. Esta es mi ofrenda en memoria de una mujer extraordinaria que me enseñó lo más importante: nunca es tarde para cambiar tu vida si encuentras en ti mismo el valor y la determinación, decía Ana a los periodistas en la inauguración solemne. Al evento vinieron Salomón, Salinas, Bueno, ex colegas del trabajo, vecinos. Todos se alegraban sinceramente por la transformación de Ana, su éxito, su felicidad encontrada y confianza en sí misma. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Le contaba a su amiga Marina durante el cóctel. Antes pensaba que la felicidad era cuando el marido no bebe, no golpea y llega a casa a tiempo. Y resulta que la verdadera felicidad es cuando tú misma construyes tu vida como quieres y nadie puede impedírtelo.
Íñigo a veces pasaba por el café camino del trabajo o en busca de alcohol barato. Veía las colas de clientes satisfechos, coches caros en la entrada, la cara feliz de su ex esposa en la ventana de la oficina del director en el segundo piso. Entendía que había perdido no solo millones de euros, había perdido a una mujer extraordinaria que siempre había estado a su lado y estaba dispuesta a perdonar todo si él hubiera cambiado. Pero era demasiado tarde. Ana ya no miraba al pasado ni perdía tiempo en lamentaciones. En primavera apareció en el periódico local Noticias de la Ciudad una nota con una gran fotografía. La conocida empresaria Ana Cristina Vega y el abogado Andrés Salomón anunciaron su compromiso. En la imagen había una pareja feliz, ella con un elegante vestido gris de diseñador conocido, él con traje oscuro estricto, ambos sonreían sincera y abiertamente. No nos apresuramos con la boda, contaba Ana al corresponsal. Después de todo lo vivido valoro especialmente la posibilidad de construir relaciones gradualmente, sobre una base sólida de respeto mutuo, confianza y amor. Andrés se convirtió no solo en compañero de vida, sino también en socio comercial. Juntos planeaban la expansión de la red de cafeterías-panaderías por todo el país y a largo plazo, el regreso a los orígenes, a Alemania, al legado de la tía María. Ella estaría muy contenta por nuestra felicidad, decía Ana, mirando la fotografía de la tía en un hermoso marco sobre el escritorio. La tía María siempre decía, lo principal no es el dinero en sí mismo, sino lo que haces con él para la gente y para tu propia felicidad. Espero no decepcionarla. Y en algún lugar lejano, en Múnich, en un cementerio silencioso entre abedules yacía una modesta piedra gris con una inscripción simple, María Dinarte. Y si las piedras pudieran sentir, ese monumento seguramente irradiaría tranquila satisfacción y paz. La tía María no se equivocó con su Ana. La chica resultó ser mucho más fuerte de lo que pensaba ella misma. Encontró en sí misma el valor de decir basta a las humillaciones y comenzar una nueva vida digna. Una vida llena de respeto, amor y verdadera felicidad. La justicia triunfó. El bien venció al mal. El amor resultó más fuerte que el miedo. Y el nuevo comienzo superó todas las expectativas más audaces. Años después Ana a menudo pensaba en aquel cumpleaños cuando Íñigo le arrojó a la cara rosas marchitas y monedas. Entonces parecía el fin del mundo, el colapso de todas las esperanzas. Y resultó ser el comienzo de una nueva vida real. A veces, para florecer de verdad, hay que pasar primero por un largo invierno del alma. Ana pasó ese invierno. Y floreció.